tocó un tema chévere. Estamos hablando de matrimonio, hablando con los pastores, dividiéndonos algunos temas. Dentro de la serie de Marcos hicimos un paréntesis para hacer una miniserie acerca del matrimonio, ¿verdad? Tocamos el texto donde Jesús habla sobre el divorcio y el matrimonio. Entonces estamos ampliando un poco ese tema porque es un tema que genera muchas preguntas. Y hoy me tocó un tema que no solo genera preguntas, hoy me tocó un tema que es controversial en medio de la sociedad que vivimos e inclusive es muy controversial en medio de nuestro ambiente evangélico. Así que he estado un poco en oración y tensionado, que el Señor me dé mucha sabiduría para poder tocar este tema con mucha prudencia. El orden divino del matrimonio. El mensaje de hoy se llama el orden divino del matrimonio. Mire, hermano, si hay un lugar donde resulta difícil vivir el cristianismo, es en el hogar. En pocas palabras, un cristiano se mide qué tan buen cristiano es en su casa. Cuando Pablo le dice a la iglesia que busque seleccionar los líderes para su ministerio, no le dice que busque la gente con mayor talento, inclusive los pastores. No le dice que busque la gente con más habilidad, aunque eso es necesario. Le dice que se meta a los hogares, a las casas, y es allí donde nosotros conocemos qué tan real y tan genuino es nuestro cristianismo. Ahora, es muy complejo vivir el cristianismo dentro de la casa, ¿verdad? Hay muchas tensiones dentro del hogar. Hay muchas tensiones a veces entre el esposo y la esposa, y yo lo digo porque soy cristiano y además de eso soy pastor, y también vivimos conflictos y vivimos crisis, porque el matrimonio es algo así como una fusión de dos pecadores perdonados y redimidos con el Señor, pero que no dejan de tener luchas, que no dejan de tener conflictos, que no dejan de tener imperfecciones. Son dos pecadores que se unen, que se fusionan en uno. Y hermano, además de eso le sumamos que los estándares de Dios para el hogar, para el matrimonio son bastante elevados, y hoy lo vamos a estar estudiando. Y además de que son elevados, son totalmente o más bien contraculturales. Es decir, la cultura, la sociedad piensa una cosa totalmente diferente, y en muchas ocasiones ese pensamiento secularista de la sociedad, ese pensamiento humanista y facilista de la sociedad se ha infiltrado dentro del ambiente evangélico y ha generado también ciertas crisis en la manera de pensar y ver el hogar dentro de las iglesias. Hermano, en el mundo el matrimonio está en crisis, ¿verdad? Y está en crisis porque sencillamente los hogares no funcionan, la familia no funciona, las parejas no funcionan. Es más alta la tasa de divorcios pues que la tasa de hogares que permanecen. Prácticamente yo me atrevería a decir que es imposible que un hogar pueda permanecer si no es Cristo el fundamento, si no es Cristo el centro de ese hogar. Dice la Biblia en el Salmo 127:1, no lo busque, aquí lo vamos a poner. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. No, usted me decía: ay, pastor, pero es que yo tengo un abuelito, mi tatarabuelo duró 100 años de casado, pastor, y eso. Sí, muchos de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, hasta nuestros padres duraron mucho tiempo de casados. Pero eso no quiere decir que fueran felices y que sus hogares fueran un éxito, sino que muchos de ellos permanecieron en medio de su infelicidad porque no podían pensar en el tema del divorcio. Pero como hoy en día el divorcio es algo tan popular, entonces la gente no se aguanta como antes. Simplemente cuando hay conflicto, no, pues divorciémonos, que esto no funcionó. Por eso hay tanta crisis en medio de los hogares. Y por eso un hogar no funciona sin Cristo. Pero también es cierto que el divorcio ha afectado profundamente a las familias cristianas. Y son muchos los hogares creyentes que hoy en día se están disolviendo. Ahora la pregunta es, pero la Biblia dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué los hogares de los cristianos también se disuelven? ¿Por qué también se terminan muchos hogares dentro de la vida, dentro de los hermanos que son creyentes en la iglesia? Bueno, yo creo que la clave está en poder definir, porque la Biblia dice: si el Señor no edifica la casa, ¿qué significa realmente que el Señor edifique la casa? ¿Qué está diciendo la Biblia con eso? Si el Señor no edifica la casa, porque allí se encuentra el éxito de un hogar cristiano, el éxito de un matrimonio cristiano se encuentra en esa frase: si el Señor edifica la casa. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Y yo quiero que hoy, a través de Efesios capítulo 5, el estudio de este texto, podamos tratar de darle respuesta a esta interrogante: ¿qué significa que el Señor edifique la casa? Y vamos a ver un poco lo que el apóstol Pablo habla acerca de los roles o acerca de cómo son las funciones, cuál es el orden divino, cuál es la manera en que Dios estableció el matrimonio para que pueda funcionar. Y no solo pueda funcionar, para que puedan ser felices, para que los niños crezcan sanos, para que sea un hogar fructífero y para que sea un hogar bendecido. De eso vamos a tratar en esta noche.
Por favor, vaya conmigo a Efesios capítulo 5 y vamos a mirar en primer lugar qué es lo que el apóstol, vamos a dividir el texto como en dos secciones. En primer lugar, qué es lo que Pablo está tratando de decir, qué es lo que la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos dice a través de estos versículos. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 24 de Efesios capítulo 5. Dice la palabra de Dios: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Bueno, aquí empieza lo bueno. Esto se va a calentar, hermano. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ojo, a esta palabrita, en todo. Ya más de una me está mirando como, ¿yo para qué vine hoy? Más de un esposo, vea, despierte, vea. En primer lugar, el primer segmento, el primer tema de Pablo toca aquí es que las casadas deben estar sujetas a su marido. En pocas palabras, vamos a hablar en primer lugar de la sumisión. Esa palabra se la hago, sumisión. Solo la palabra. Vamos a hablar de la sumisión de la esposa. La palabra sumisión hoy en día como que no suena bueno, no. Suena como cuando se desafina la guitarra, o ahorita cuando falló la planta del bajo que estábamos todos adorando. Como que eso estaba todo tan bonito, pastora, si usted nombra esa palabra sumisión. Porque cuando no nombra la palabra sumisión, tenemos en mente la idea de un cavernícola que trae la mujer del cabello aquí con un mazo. ¿Qué hubo? Pues hágale pues, mamita, ¿qué hubo, mija? O sea, esa es la idea o el concepto que se tiene en la mente de muchos cuando se habla de sumisión. Y es el concepto que hay en el mundo. Más de uno podría decir, pastor, ¿cómo va a hablar de sumisión? Eso era antes, cuando la mujer era maltratada, cuando la mujer era desvalorizada, cuando la mujer no era tenida en cuenta. Eso es un tema de antaño. Ya hemos evolucionado, ya hemos madurado. El pensamiento humano ha madurado. Ya la sumisión es un tema que eso ya no se debe tocar, pastor, no se debe tratar. Hay un rechazo. Por eso es un tema delicado y complejo, porque hay muchos prejuicios frente a este tema, y es el mismo Señor quien nos debe permitir entender cómo es la sumisión. Es un concepto muy diferente a como el mundo la ve, es un concepto muy diferente a como las personas la ven. ¿Por qué para Dios la sumisión es tan importante, mis hermanos? Miren, la sociedad ve las cosas así porque la sociedad es como un péndulo. La sociedad viene de un machismo extremo. Y ustedes recuerdan las predicaciones que hemos tenido anteriormente, explicamos por qué la mujer en los tiempos de Jesús, por ejemplo, era desvalorizada, era maltratada, era tratada como un objeto, ¿verdad? Y entonces el mundo viene como de un machismo extremo, donde la mujer era menospreciada, donde la mujer era desvalorizada, donde no se le tenía en cuenta, era como un cero a la izquierda. Entonces nace un momento donde viene una revolución femenina, mujeres al poder, y las mujeres se despiertan y con buenas intenciones, y con muy buenas intenciones, las mujeres empiezan a generar un movimiento histórico que se llama el feminismo, donde nace el feminismo. Entonces donde ellas quieren que se les respeten sus derechos, que se les respeten sus deberes, pero tristemente este movimiento, con muy buenas intenciones, porque la mujer era muy menospreciada, pasa a ser como el péndulo. ¿Qué es el péndulo? El mundo se mueve siempre de un extremo a otro, ¿verdad? Entonces, del machismo se pasa al otro lado, al feminismo. Y venimos ya casi que despertando. Hoy en día las mujeres están despertando de un feminismo muy acérrimo, muy cerrado, que le ha hecho mucho daño a la mujer. Tanto que hay mujeres que no quieren tener hijos, que ya no están interesadas en el hogar, que no les gusta la casa, solo quieren desarrollarse, solo quieren ser mujeres, sí, como que les den las mismas posiciones que le dan a un hombre. Entonces, hemos pasado de un extremo a otro. Se ha pasado del machismo al feminismo. Es más, muchos dicen, cuando leen este texto, mujeres sujetadas a sus maridos, es que eso lo escribe Pablo, que era un hijo de la época. Es decir, es un concepto cultural. Pablo estaba totalmente filtrado por la cultura. Pablo era un machista de cepa. Pablo por eso escribe, las mujeres estén sujetas a sus maridos, porque el hombre era un machista, era un hijo de la época. Pero Pablo no era ningún machista. De hecho, los escritos de Pablo son totalmente contraculturales para su momento. En un momento donde la mujer era menospreciada, era desvalorizada, en un momento donde la mujer no era tenida en cuenta, Pablo escribe, inspirado por Dios, cosas como: maridos, amad a vuestras mujeres, entréguense por ellas, ámenla como Cristo ama a la iglesia. Y la Biblia empieza a elevar el estándar de la mujer. Tanto que hay gente que dice, oiga, hubo mujeres en ese tiempo que decían, ¿la Biblia fue escrita por mujeres o qué? Porque es que habla cosas tan lindas de las mujeres que la cultura no hablaba.
Los escritos de Pablo eran totalmente contraculturales. Pablo no era un machista. Pablo no está hablando de conceptos de la época. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está trayendo una valoración a la mujer, está trayendo un orden al matrimonio que es necesario que se viva para que los hogares puedan funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia realza el valor de la mujer en una sociedad que la desprecia. Ahora, ¿cuál es la palabra griega que utiliza Pablo para su misión? Eso es muy importante. Mire, la palabra griega no la voy a decir porque nunca nos aprendemos más palabras, ¿sí? Ni que uno fuera griego y eso, no. Pero significa, la palabra está hablando de la subordinación que usan en el ejército. Es una palabra que usan en el ejército para hablar de subordinación. Es decir, aquí está el, no sé, pues yo no soy militar, pero digamos está el coronel, está el teniente, ¿verdad? Y está el soldadito, pues. Entonces, esa palabra que se usa en esos rangos de autoridad en el ejército es la palabra que Pablo está utilizando en este texto para hablar de su misión. Ahora, usted va a decir, ay, entonces la mujer tiene que... A la orden, mi sargento, ¿qué hubo, mi teniente? Pablo está dando esa idea. No, porque la relación de la mujer con el hombre no es una relación de un soldado superior con uno inferior. La relación del hombre con la mujer es una relación de amor, es una relación donde los dos se fusionan y son uno. Así que su liderazgo, su autoridad debe estar basada en el respeto y en el amor, no en el autoritarismo, porque eso es lo que uno ve muchas veces en estos entes militares con esto de la subordinación. Entonces Pablo está hablando acerca de que la mujer debe sujetarse, pero que esa sujeción debe ser por amor, y ese liderazgo del hombre debe estar centrado en el amor por el tipo de relación que hay entre los dos. Miren, mis hermanos, Pablo dice que la mujer debe sujetarse a su marido. ¿Por qué? Porque el marido es ¿qué? Es cabeza de la mujer. ¿El marido es qué, mujeres? Cabeza. Ahora no diga, y yo el cuello y lo muevo para donde quiera. No. El marido es cabeza. Eso es lo que dice la Biblia. Y la mujer debe estar sujeta a su marido porque Dios lo estableció a él como la cabeza, como aquel que da las órdenes, como aquel que tiene la visión, la perspectiva, aquel que dice hacia dónde debemos ir. Miren, Dios ha ordenado en la sociedad unos rangos de autoridad. La Biblia muestra muy claramente que Dios, para mantener el orden, para que el mundo no sea un caos, Dios estableció como unos entes de autoridad. Por ejemplo, nos dice que nosotros debemos estar sujetos al gobierno, porque el gobierno le ha sido entregada la espada por parte de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la Biblia nos manda que nosotros debemos estar sujetos al gobierno, ¿verdad? Dios estableció la justicia humana para regular la maldad. Dios en la iglesia, por ejemplo, estableció pastores, lo dice Pablo, pastores, ancianos. ¿Para qué? Para que puedan tener esa autoridad sobre la iglesia. Dios en la familia también estableció una autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? El hombre. El hombre es la autoridad de la casa. Son líneas de autoridad que Dios definió para preservar la familia, la sociedad y la iglesia del caos. ¿Usted se imagina si nosotros no tuviéramos esas líneas de autoridad, si Dios no estableciera las cosas o las organizaciones de esa manera? Pues no podrían funcionar con un orden lógico. Mire, es interesante que aún, mire, esto es muy interesante, dentro de la misma Trinidad hay sujeción y hay una línea de autoridad. ¿Cómo así? Claro, si usted ve toda la Escritura muestra que el Hijo se sujeta ¿a quién? Al Padre. Y el Espíritu Santo se sujeta ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Jesús dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Hay una línea de autoridad, hay una sujeción. Y es interesante porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los mismos en esencia, ¿o no? ¿Uno es más Dios que otro? No, son un mismo Dios. Son tres personas distintas de un solo Dios verdadero, pero se sujetan el uno al otro en ese orden divino de autoridad. Son los mismos en poder. Todos son omnipotentes, omniscientes, todopoderosos. Todos son los mismos en esencia, los tres. Pero hay una sujeción interna dentro de la Trinidad. Dios diseñó la sociedad para reflejar esa misma sujeción. Dios diseñó el hogar para reflejar esa misma sujeción que hay en la Trinidad. Miren, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? Inclusive Jesús, cuando se hizo hombre y vino, se sujetó a sus padres. ¿Era Jesús superior a sus padres? En poder y en esencia, obvio. Pero Jesús vivió sujeto toda su vida a sus padres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Que cuando nosotros hablamos de sujeción no estamos hablando de que es inferior, de que quien se sujeta es inferior, de que hay sujeción porque hay una inferioridad. No, estamos hablando de que hay sujeción porque hay una línea de autoridad que Dios estableció y yo voluntariamente me coloco en la línea que me corresponde. ¿Soy claro? No, sujeción no quiere decir inferioridad, sino que yo estoy obedeciendo, es un asunto de obediencia. Me coloco en el lugar que Dios me designó en esa línea de autoridad. Por eso la Biblia dice: casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. En pocas palabras, ¿quieren obedecer al Señor, mujeres? ¿Quieren honrar al Señor? Sí, sujétense a sus maridos. Uy, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Miren, el hombre y la mujer son iguales en dignidad delante de Dios. El hombre no es superior a la mujer en dignidad. No es que la mujer sea una ciudadana de segunda categoría en el reino de los cielos. No, porque ese era el pensamiento de la sociedad antes. Inclusive cuando la Biblia fue escrita, la mujer es una ciudadana de segunda categoría. No, delante de Dios el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en esencia, pero son diferentes en roles y en funcionalidad. Son muy diferentes. Miren, mis hermanos, Pablo mismo escribe 1 Corintios, no lo busque, se lo voy a leer. 1 Corintios 11, del 11 al 12. Pablo dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Yo digo, uy, ¿cómo leerían esto los de esa época en medio de una cultura tan machista? Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, pues también el varón procede de la mujer. Pero todo procede de Dios. Pablo está diciendo, hay un orden lógico en las cosas. El varón y la mujer tienen igual dignidad delante de Dios, porque el varón no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón, ¿verdad? Hay una igualdad en ese sentido, una igualdad de dignidad delante de Dios. Así que la sumisión es un asunto de funcionalidad y no de diseño superior o inferior. No es que alguien sea superior o inferior, no, es un asunto de funcionalidad. Dios creó al hombre y a la mujer para hacer cosas diferentes. Dios creó al hombre y a la mujer muy diferentes. En funcionalidad, Dios les entregó roles diferentes. Dios le dio habilidades diferentes. Yo lo he explicado muchas veces. Ustedes saben que el hombre es monofuncional. El hombre solo puede hacer una cosa. Conozco pocos hombres que pueden hacer varias cosas. El hombre o habla por teléfono o escribe en el computador. Usted póngase a ver un hombre que quiere hablar por teléfono y escribir en el computador, y ¿sabe qué termina haciendo? Escribiendo lo que está hablando por teléfono. O sea, no tiene la capacidad. No, el hombre es que, espérate, no sabe qué hacer, se confunde. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para liderar, y el liderazgo necesita concentración. El liderazgo necesita enfoque, concentrarse en una cosa. En cambio la mujer, ¿usted ha visto a las mujeres? ¿Estar aquí con el teléfono? ¿Ahí en el computador? Sí, mira. No, sí. No, es una cosa. Y se van a la cocina, voltean los huevos, ¿sí? Echan la ropa, cierran la puerta, vienen acá, siguen acá. No, tremendo, ¿sí? No, aquí hacen una cosita. A ver, yo, sí. No, tenaz. Sí. Sí, imagínate que sí. Eso lo pueden hacer ellas porque son multifuncionales, porque Dios las creó, porque son ayuda idónea, y la ayuda necesita pensar en todo. Es un asunto de diseño, es un asunto de funcionalidad. Dios ha dado capacidades diferentes. El hombre es líder, el hombre es proveedor, el hombre es el sacerdote del hogar, y la mujer contribuye y ayuda en estas cosas. Miren, sumisión, decía un autor, significa que la esposa coloca todo su talento, toda su potencial, todas sus habilidades y toda su energía a disposición de su marido para juntos cumplir el propósito de Dios. En pocas palabras, el matrimonio es un trabajo en equipo. Es como si fuera un equipo de fútbol donde el director técnico es el hombre. Ay, pastor, a mí no me gusta que se hable eso. No. Toda la vida me mandado a mi casa, aquí mando yo. Bueno, es hora de ir replanteando la cosa. Yo sé que hay algunas mujeres que vienen de hogares muy de matriarcado, ¿no? Y les cuesta y luchan porque tal vez crecieron en un hogar donde la mujer era la que hacía todo y el esposo solo estaba ahí viendo televisión, ahí él se iba a trabajar, venía, prendía las noticias, ahí se quedaba todo hasta que no le daban la comida, se dormía y no hacía nada. No había ningún liderazgo, era nulo. Entonces, claro, la mujer cuando pasa asume el liderazgo. Y muchas mujeres vienen y tienen que, cuando llegan a Cristo, tienen que empezar a luchar con ese concepto feminista, con ese matriarcado en su mente, para poder decir, Señor, yo quiero sujetarme. Señor, yo quiero obedecer, tengo tantas ganas de obedecer, pero es que me cuesta tanto, Señor.
Hay una lucha, una fricción interna que necesita oración, que necesita ayuno, que necesita búsqueda de Dios, que necesitas pedirle al Espíritu Santo que te prepare. Ahora, si tú estás soltera, no te has casado y tienes esta lucha, gloria a Dios, lucha sola hasta que logres superarlo. No vaya a casar todavía, porque va a ser más duro el golpe. Lucha hasta que usted logre entender esto, y cuando lo entienda, entonces usted va a estar preparada para poder asumir esa responsabilidad de estar al lado de su esposo. Hermano, cuando los roles no están claros en el hogar o dentro de la iglesia si cuando los roles de Dios no están claros, los hogares sufren muchas consecuencias. O sea, esto no es tan sencillo como que, no, pues aquí mando yo y qué. Esto no es tan sencillo como que, no, pues aquí ha pasado eso. No, es que hay grandes consecuencias. Hay una catástrofe interna para los hijos, para la sociedad. Miren, no es tan sencillo, no es tan simple como parece. Hay un texto, hermano, yo me voy a meter a un terreno caliente, pero me tengo que meter ahí. Esos textos que uno no quisiera tocar, porque son duros de digerir para la iglesia hoy en día, pero me voy a meter con el permiso de usted y de sus pensamientos, y que el Señor nos acompañe en este viaje por este texto tan complicado. Por favor, busque 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 10 al 14. Y prepare su mente para que le reviente los Sparkies. 1 Timoteo 2 del 10 al 14. Búsquelo, pero póngale un separador allí a Efesios, o un billetico de 1000 o una moneda, algo ahí. Y vaya a Timoteo, 1 Timoteo 2 del 10 al 14. Miren qué texto tan complicado. Y necesitamos poder entenderlo, pero nos habla de esto. Ojo, mire cómo empieza. Eso que elegí solo desde el 12. Miren. Porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¡Wow! Ya empezamos duro. Porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, ella incurrió en transgresión. ¿Saben que el movimiento feminista dentro de las iglesias, que se está gestando muy fuerte, inclusive dentro de nuestra denominación bautista, dice no? El liberalismo teológico dice no, ese texto es machista. Recuerde que Pablo era un hijo de la época. Pablo está hablando de un tema cultural. En ese tiempo es que la mujer no debía ejercer autoridad sobre él. Hoy en día no. Pero es que venga, Pablo no está aludiendo a un tema cultural, sino a un asunto teológico, a un asunto de orden, de diseño, porque él dice, porque el hombre fue formado primero. O sea, que no es un texto para la iglesia de esa ciudad en aquel entonces, ni para los corintios, ni para cierta iglesia de aquel entonces, sino que es un texto para la iglesia en todas las edades. Y Pablo comienza diciendo algo que es muy tenaz y que raya mucho: porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Claro, eso suena a un machismo impresionante. Pero ¿saben que Pablo aquí no está hablando de machismo? Pablo aquí está hablando de las funciones. Y Pablo lo que está diciendo es la misma función. No voy a profundizar en este tema porque aquí me echaría 3 predicas o una serie para poder entender todo esto. Pablo está diciendo que los mismos roles que se viven en el hogar son los mismos roles que deben regir la iglesia. Es decir, que quien tenga la autoridad sobre la iglesia, la autoridad en la iglesia recae sobre los hombres, no sobre las mujeres. Porque la iglesia es el modelo a la familia. O el modelo de la familia se debe replicar en la iglesia. Bueno, esto es un tema muy complicado y muy caliente. Yo no quisiera meterme ahí, pero me tengo que meter un momentico ahí. Lo que Pablo está diciendo es que la mujer no le permite ejercer dominio sobre la iglesia. Que ese dominio está sobre los pastores y los ancianos de la iglesia. Tremendo. Yo sé que usted en este momento debe tener mil preguntas. No tenemos tiempo aquí para resolverlas todas, pero al final nos puede buscar, nos puede preguntar. Un día vamos a hacer una serie, un día vamos a tocar el tema, vamos a hacer un conversatorio, hablemos de esto. Sí, porque es que hay muchas cosas que hoy en día se ven dentro de la iglesia. La palabra de Dios nos muestra que el mismo patrón se debe vivir dentro de la iglesia. Luego dice, porque Adán fue formado primero. Ahora, eso no quiere decir pues que la mujer no pueda enseñar, que la mujer tiene muchas cosas importantes. Gracias a Dios por el trabajo que las mujeres hacen dentro de nuestra iglesia. Es más, uno podría decir que a veces las que más trabajan en la iglesia son las mujeres.
Uno cita un culto de mujeres, llegan todas. Uno cita un culto de hombres, llegan 3 o 4. ¿Qué hubo, pastor? Usted ha visto hoy en día que lo que más onda a las mujeres, la iglesia son las mujeres. Pero eso también, hermano, es un síntoma de que necesitamos trabajar en la formación del liderazgo de los hombres. En nuestra iglesia, lo digo en nuestra iglesia, con el respeto pues, de algunos hermanos que vienen de otra iglesia y de las personas que nos escuchan en las redes sociales, en nuestra iglesia nosotros promovemos ese liderazgo de los hombres, promovemos que los hombres se levanten, que los hombres asuman su rol de liderazgo y que las mujeres los acompañen. Nosotros creemos en el complementarismo, que Dios diseñó al hombre y la mujer para que trabajen juntos, pero quien lidera el trabajo es el hombre. Ahora hay casos excepcionales, hay casos esenciales que como iglesia con los pastores los manejamos, pero según este texto y según el diseño y según lo que uno ve en la historia bíblica, Dios ha delegado la autoridad del ministerio sobre los hombres. Ahora, esto es un tema muy profundo. Esto, como dicen por ahí, pastor, es una papa caliente. Usted tira una bomba, yo prefiero tirarla y que luego la vayamos procesando poco a poco como iglesia. Además, vamos a tener muchos años para estar estudiando la palabra juntos. Amén. Hasta que venga el Señor, a menos que venga esta noche. Igual no vamos para el cielo, ¿sí o no? Bueno, listo. La mujer juega un rol, un papel fundamental en el hogar y en la iglesia. Pero hay unos roles que la mujer debe vivir y debe funcionar de acuerdo a esos roles. Ahora, mire el versículo 15, que es más complicado de entender si solo lo leemos así en la versión. Pero la mujer, dice Pablo, bueno, leamos desde el 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí es lo que le quería decir. Cuando los roles se invierten, cuando los roles se cambian, no es tan sencillo. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Quién tenía el liderazgo? ¿A quién le habló Dios de que no comiera del árbol del fruto de ese árbol? A Adán. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando Eva tomó el fruto y comió? Pronto viendo el partido de Cali América, jugando PlayStation, FIFA 19. ¿Dónde estaba? Porque lo que Adán está haciendo es un descuido de su liderazgo. Y Eva toma el liderazgo y lo que va a hacer es decir, no señor, un momentico, vamos a ver cómo funcionan las cosas. Déjenme a mí probar por momentos ser la líder de esta casa. Hoy vamos a hacer jugo de árbol prohibido. Y tomó ella y su familia. Hizo jugo de árbol prohibido. Y Adán no dijo nada, sino que se dejó convencer. Pero Pablo plantea algo bien interesante, porque quien incurrió en transgresión fue la mujer. Miren lo que sucede cuando los roles en el hogar se invierten. Son cosas cuando no se funciona de acuerdo al rol. Hermano, no tengo el tiempo, pero pudiéramos hacer un análisis de las cosas que llegan a pasar y a pasar en nuestros hijos a través de las generaciones. Cuando los roles no se cumplen de manera correcta. La mujer juega un papel, un rol fundamental en el hogar y dentro de la iglesia, obviamente. Miren el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. Y si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Si usted lee el texto así tajante, ¿usted qué entiende por esto? La mujer se salvará engendrando hijos. Si usted lee el texto así, ¿usted qué dice? A tener hijos, mujeres. Mujeres, la Biblia dice que se salvarán engendrando hijos. Entonces usted dice, no, yo voy a ser la más salva, voy por 15, voy por 16. Si uno lee el texto así, como que quiere decir que la mujer tenga hijos para que salve. Pero resulta que eso no es lo que realmente el texto quiere decir. Cuando uno empieza a estudiar el texto y a meterse, por ejemplo, la palabrita pero se salvará, esa palabrita en el original se salvará no es salvación del alma, sino más bien restitución. Le voy a explicar. Pablo lo que está diciendo es la mujer salvará su reputación. O sea, Eva, perdónenme la expresión, la embarró. Eva salpicó la reputación de todas las mujeres con la caída, ¿verdad? Yo sé que todas están bravas con Eva, porque como cuando a uno alguien lo hace quedar mal. Eva manchó la representación de la mujer. Y lo que Pablo dice es la mujer limpiará su reputación. Una de las maneras en que la mujer repone su reputación es engendrando hijos, o más bien creando hijos en disciplina, amonestación del Señor, que puedan crecer en la fe, que puedan crecer en madurez, permanecer en la fe, en el amor, en santificación. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo, una de las maneras en que la mujer limpia su imagen es que levante hijos que amen y honren al Señor. La interpretación de ese versículo va por allí. Cuando uno le hace un análisis más detallado, no es que se va a salvar teniendo puros hijos, no, sino educando a sus hijos en el temor del Señor. Así la mujer limpiará su reputación, limpiará el nombre que Eva manchó de las mujeres. Por eso la mujer juega un rol trascendental, tanto en la iglesia como en el hogar.
un rol trascendental. Sabemos que la autoridad está sobre el hombre, pero el papel que juega la mujer es vital, es importante dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad. De hecho, cuando uno estudia Proverbios capítulo 31 es un texto muy maravilloso. El Proverbios 31, pues no lo vamos a estudiar hoy porque necesitamos una prédica solo para eso. Pero Proverbios 31 dice, por ejemplo, que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y empieza a hablar de que es una mujer esforzada, de que es una mujer valiente, de que es una mujer echada para adelante, que no es perezosa, que mantiene su hogar en orden, que mantiene sus cosas en orden, que mantiene los asuntos de su casa en orden y que aún puede traer dinero de afuera o trabajar desde su casa sin descuidar su hogar, puede trabajar y traer recursos para ayudar a su marido. Lea Proverbios 31 y va a ver cómo alaba la escritura. Esa mujer que es diligente, esa mujer que trabaja con sus manos para ayudar a su esposo sin descuidar su empresa más importante, que es la familia, su ministerio más importante, que es el hogar. Lo mismo va para los hombres. Hermanos, el ministerio más importante que nosotros tenemos no está en la iglesia, está en nuestra casa. Por eso Pablo dice, si buscas líderes, búscalos en el hogar. Marido de una sola mujer, que no sea dado al vino, que tenga a sus hijos bajo su gestión. Vamos entendiendo. ¿Cómo? Porque dice Pablo, si alguien no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Si la iglesia del Señor es como un panorama ampliado de la familia, ¿verdad? Hermano, ahora usted me decía, ay pastor, ¿y qué? Porque aquí surgen preguntas y hay situaciones, pero podemos irla charlando. Al final podemos hablar o ir charlando esas situaciones. Pastor, ¿y qué de esas mujeres que les toca ser padre y madre? Mujeres que tuvieron hijos y que les toca salir a trabajar y que les toca ganarse la vida duro y que les toca dejar a sus hijos al cuidado de la abuela, al cuidado de la sirvienta, o perdónenme la expresión, no va a decir así, de la ama de casa, de la que le ayuda, o al cuidado de una guardería y solo ven sus hijos algunas horas en la noche. Mire, hermano, este tema es complicado porque hay mujeres que les toca muy duro. Hay mujeres que les toca muy duro. Y no quiero desmeritar todo el sacrificio que hacen, porque hay mujeres que tienen que escoger entre o educar a sus hijos o que sus hijos vivan porque tienen que alimentarlos, ¿sí o no? Pero lo que sí quiero decir es que hay cosas que no son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en un hogar haya un papá y una mamá. Un papá que sea proveedor, un papá que sea guía, un papá que sustente. Un papá que pueda forzarse de tal manera que su esposa pueda tener el tiempo para educar a sus hijos. Mujeres, yo voy a decir algo aquí. Mire, no sé tantas cosas que tengo en la mente en estos momentos como decirlas, pero ya, empecemos hablando de cualquier cosa. Miren, empecemos por esto. ¿Cómo se educa a un niño que crece con los abuelos? ¿Cómo crían los abuelos a un niño? Caprichosos. Porque el abuelo le quiere dar todo, porque el abuelo está resolviendo un problema, él quiere darle lo que a usted no le dio como hijo. Entonces el abuelo, sí, mi hijo. Entonces cuando usted llega por eso, y usted va a disciplinar a su hijo, él va a buscar al abuelo. Abuelo, protégeme, abuelo. ¿Cómo crecen los hijos? Esos crecen mejor que los siguientes. ¿Cómo crecen los hijos criados por una ama de casa? ¿Qué hacen las amas de casa para poder hacer el aseo en la casa, la comida en la casa? O la empleada, perdón, se llama de casa no, porque igual la mujer ama de casa, la empleada de la casa. ¿Qué hace la empleada de la casa? Porque tiene niño ahí, ¿qué hace la empleada? Lo sienta frente al televisor, le pone YouTube y no sabe ni qué le pone, pero algo le pone ahí, muñequita, sí, ya. Y el niño a la final crece con YouTube. ¿Quién educa al niño? Es YouTube. ¿Qué va a pasar con esos niños en unos años? De hecho, hay mujeres que ven a sus hijos en la noche, 8 o 9 de la noche ya para acostarlos, y al otro día ni siquiera los levantan por el tiempo. Yo no estoy desmeritando el trabajo porque sé que hay mujeres esforzadas y valientes que tienen que hacer eso para poder levantar a sus hijos. Y tienen que hacerlo. Pero lo que estoy diciendo es que hay cosas que con el tiempo van a generar grandes problemas. Que tarde o temprano, cuando las cosas no funcionan de acuerdo al modelo de Dios, van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Van a estar las consecuencias. Que oramos a Dios para que nos ayude en medio del proceso.
Pero que la voluntad, yo no sé qué pasó, porque eres madre soltera, tal vez la embarraste, no sé, algo sucedió. Pero aunque Dios está ahí y te va a guiar, van a haber consecuencias que tus hijos van a tener que enfrentar con los años. Mis hermanos, no estamos desmeritando el esfuerzo de las mujeres que hacen tantas cosas con diligencia y con buenas intenciones. Simplemente estamos diciendo que hay un diseño de Dios. Por eso, la sumisión es un regalo de Dios. El mundo ve la sumisión como una cosa catastrófica, pero según Dios la sumisión es un regalo donde te quita el peso de hacer tantas cosas. Un regalo donde te dice, mira, tú tienes unas funciones, tú tienes unos roles, tú tienes unas cosas que hacer, concéntrate en ellas. Yo no digo, y no estoy diciendo que la mujer no tenga que trabajar, que la mujer no tenga que estudiar, no tenga que salir adelante, no estamos planteando ese pensamiento machista, pero sí hay un momento para todo. Hay un momento donde tus hijos te necesitan, hay una edad donde tus hijos van a necesitarte 100% con ellos. Y en esos momentos los padres tenemos que doblarnos. Me acuerdo que cuando nació Abby, yo le dije a mi esposa, yo no sé, porque ella tenía un muy buen trabajo, usted se sale de trabajar, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo me voy a doblar en mi trabajo. Yo voy a empezar a trabajar y a traer recursos, porque la niña necesita que usted esté con ella. Yo no quiero dejar a mi niña ni con la abuela, ni con su mamá, ni con mi mamá, ni por allá en una guardería, ni con alguien. Yo creo que nosotros eduquemos nuestra hija. Y hermano, le digo, me ha tocado trabajar muy duro. Porque la niña apenas tiene 4 años. Va a llegar un momento, si no tenemos otro, pues si el Señor nos da otro, toca otra vez el proceso. Pero llega un momento donde los hijos ya están grandes, donde los hijos ya han crecido. Y es un momento donde listo. Ella, por ejemplo, mi esposa ahorita volvió a entrar a estudiar por internet, volvió a hacer cosas, porque digamos ya Abby nos da cierto espacio. Pero hay que ser sabios, porque quienes van a pagar los platos rotos son tus hijos. Señoras y señores, esto no es un asunto tan folclórico ni de machismo, es un asunto de orden divino para la familia. Yo sé que hoy en día esto suena rayado en muchos sectores. La sumisión es un regalo de Dios para liberarte de las cargas, y escuche, de las cargas que el feminismo te está tratando de poner encima. Porque lo que ha hecho el feminismo, eso es lo que hoy en día se han dado cuenta. Muchas mujeres inclusive no son cristianas y han dicho, el feminismo no nos ha liberado, nos ha hecho cautivas, nos ha hecho esclavas, porque no podemos ser dos cosas a la vez, no las podemos hacer bien, nuestros hijos sufren. Dios ordena, hermano, un orden dentro del hogar. Y bueno, no solo eso, no solo Dios le dice a la esposa que esté sujeta a su marido. Aquí viene otro tema que tiene que ver con la sujeción. Dios le ordena a las esposas que los respeten, que los honren, que honren la posición de liderazgo que Dios ha delegado sobre ellos. Miren por favor el versículo 33 de Efesios capítulo 5. Miren el versículo 33. Miren lo que dice Pablo en Efesios 5:33. Por lo demás, hermanos, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y mira lo que dice, y la mujer respete al marido. Qué interesante, porque Pablo habla un poco de cosas de los hombres y termina diciendo, y la mujer respete al marido. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en el corazón, naturaleza caída de la mujer, cuando Pablo dice, ves cuando la palabra de Dios dice en Génesis, que y tu deseo será sobre tu marido, está dando a entender que hay una lucha por el poder, que hay una guerra que se va a generar desde el principio, desde la caída, y por eso la Biblia dice, mujer, usted haga algo, respete a su marido. Qué triste es ver esos hogares donde las mujeres no respetan a los esposos, donde parecen los esposos los esclavos. El tinto, las chanclas, vea, dele al niño tetero, que no está viendo. Y yo he visto mujeres que le hablan a los hombres así. Oiga, ¿es que usted qué? Hay un texto más grande que este. Bueno, hay un texto más profundo más bien que este. Póngamelo aquí, póngamelo aquí. Primera de Pedro 3 del 5 al 6, mire lo que les dice a las mujeres. Tranquilas mujeres que ahora vamos con los hombres, no me preocupen. No me preocupen. Me regalan 10 minutos para hablarle a los hombres. Porque así también, dice Primera de Pedro 3 del 5 al 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios. ¿Cómo? Estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedeciendo a Abraham, le decía Señor.
del cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, Pablo dice, mujeres estén sujetas a sus maridos, hónranlo y respétenlo, como Sara, que le decía a su marido, Señor. Señor. Eso es respeto a la autoridad. Sí, señores. Es no levantar la voz, es no menospreciar, ni desacreditarlo, ni desautorizarlo. Porque hay mujeres que desautorizan a su esposo delante de los hijos. Su papá le dijo eso. No, vaya, tranquilo, hágale que aquí mando yo. Y desautorizan. Hay mujeres que tratan. No, la Biblia dice, mira, mujer, tú tienes que honrar y respetar tanto el liderazgo de tu esposo que tienes que llegar al punto de llamarlo Señor. Señor, cuida tus palabras, cuida tu lenguaje, cuida cómo le hablas a él. Cuidado, mujeres, cómo ustedes se refieren a sus esposos. A veces la confianza, ¿no? A veces la confianza que le tenemos, y saben que cuando ustedes respetan a sus esposos, sus hijos están viendo ese patrón y sus hijos están aprendiendo de eso. Ahora, no quiero decir porque usted siempre, Señor, quiero tener Señor, como diga Señor. Bueno, Señor, no, es una actitud de corazón, no, pues, que una cosa así como que ya no hay alegría en el hogar, como que ya no nos chanceamos, no, voy a hacerle un chiste a mi esposo porque tengo que decirle Señor. No. Ustedes dirán, mujeres, no. Nos tocó la parte más difícil, a nosotros, no, nos tocó lo más duro, no. Lo más duro no es para las mujeres. Por eso yo les decía que los estándares para el hogar son muy elevados, según Dios. Pero lo más duro no es para ustedes. Yo diría que lo más duro es para los hombres. La mayor responsabilidad recae sobre el hombre. Y aquí entramos en segundo lugar lo que Pablo dice del texto, el liderazgo del esposo. El hombre es llamado a liderar su hogar porque es la cabeza. Pablo dice, el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora sí vamos a hablarle a los hombres. El hombre es líder. El líder es el que da enfoque, el que da dirección. El hombre direcciona, el hombre lleva el timón. El hombre dice, bueno, vamos por acá, bueno, vamos a hacer esto. El hombre tiene proyección, obvio, eso se dialoga también con la esposa. Se llega a mutuo acuerdo, se habla. Hombres, escuchar a su esposa no es sinónimo de debilidad, sino que es sinónimo de sabiduría. Las mujeres son muy sabias, hay que escucharlas, hay que hablar con ellas. Somos una sola carne. Pero sobre el hombre recae el peso de la decisión final. Y es el hombre quien responderá por las decisiones que se tomen dentro de la familia. Ahora, recuerde que el liderazgo en la Biblia es diferente al liderazgo en el mundo. Liderazgo en el mundo es autoridad. Tengo gente bajo mis órdenes, tengo gente que me sirve. El liderazgo en la Biblia, en el reino de Dios, es sacrificio y servicio. Es sacrificio. ¿Recuerdan la competencia? Ay, que sí, yo a la derecha y yo a la izquierda, Señor. Ustedes no saben lo que piden. Las cosas del reino de Dios son diferentes. Liderazgo es sacrificio, liderazgo es servicio. Así que el hombre está llamado a servir, a guiar a su mujer con una actitud de servicio. Nosotros hablamos hace 15 días y hace 8 días algo de esto, que el matrimonio, según la Biblia, Pablo lo llama el gran misterio, es una parábola del evangelio, una parábola donde el hombre representa a Cristo, donde el hombre representa la autoridad, representa el liderazgo, representa la cabeza, y la mujer representa la iglesia, donde el hombre cuida, sustenta, protege, donde el hombre entrega su amor, su liderazgo, su provisión, su sustento a la mujer. Y la mujer, en respuesta a eso que le está dando, lo honra, lo ama y se sujeta. Eso es una parábola del evangelio lo que sucede allí, mis hermanos. La mujer responde con sujeción y con amor al amor incondicional que el hombre le está dando. Miren, cuando un hombre no es líder, no solamente está dejando su hogar sin dirección, sino que está representando mal a Cristo, porque el hombre es un representante de Cristo dentro de su hogar para la sociedad. No solamente deja el hogar sin dirección, está mal representando a Cristo como la cabeza. Qué triste es ver esos hogares donde los hombres no asumen su rol como líder. ¿Cuántos de aquí han visto esos hogares donde la que manda la mujer? En serio, yo los he visto. Y el hombre, como ese comercial, sí, mi amor, sí, mi amor. Sí, mi amor. Y la mujer, sí, mi amor. Sí, mi amor. No, es que una cosa nula allí en su liderazgo.
Porque es que, mire hermano, cuando el hombre no asume su liderazgo, no estoy diciendo que hay que pelear el liderazgo, ojo, digo que el hombre debe asumirlo. La mujer toma el liderazgo cuando el hombre no lo asume. Porque el hogar no puede quedar a la deriva, ¿sí o no, mujeres? Una mujer que ve un man ahí sentado, que no hace nada, que no es guía, que no es líder, que no se entienda, ¿qué hace la mujer? Pues entonces yo voy a hacerlo. La mujer es así, la mujer echa para adelante. La mujer dice, entonces si él no lo hace, pues yo lo hago. Entonces ahí es donde las mujeres toman el liderazgo y donde las mujeres empiezan a hacer, la mujer, pues si él no trabaja, entonces yo trabajo. Pues si él no hace eso, entonces yo lo hago. Porque esta casa no se puede caer. Mira, hay que pagar los servicios, hay que pagar el gas, hay que pagar la energía, hay que hacer algo. Y cuando el hombre no asume su liderazgo, la mujer toma esa posición. La mujer toma esa posición. Entonces hay una disfuncionalidad en esto. Ahora, no es que Dios no bendiga el hogar, pero el hogar no está funcionando correctamente y tarde o temprano tendrá consecuencias. Usted puede decir, mire, mi hogar es tan bendecido y la que mando soy yo, pastor. Usted puede decir eso, uy, somos tan bendecidos, pastor, yo gano tan buena plata. Eso era mi esposa, no gana nada, no gana nada. Yo gano el triple. Porque esa es la otra, cuando la mujer gana más que el hombre, la mujer se cree con la autoridad. La mujer es la que manda, allá, acá. El hecho de que esté yendo bien las cosas no significa que todo esté funcionando correctamente. Porque a veces creemos eso. No, si eso está funcionando bien es porque Dios lo está bendiciendo así tal cual. Mira hermano, Dios opera de una manera tan misteriosa. Las misericordias de Dios son tan grandes que el hecho de que algo esté funcionando no significa que es que Dios esté ahí. ¿Sí o no? No son las situaciones las objetivas, son muy subjetivas. Es la palabra de Dios la que nos manda las cosas y nos dice cómo tienen que ser. Es Dios a través de su palabra, no es la experiencia. Es la palabra de Dios la que habla, la que dice. Ahora, ¿cómo es el liderazgo de ese hombre? ¿Cómo debe estar basado el liderazgo de ese hombre? El liderazgo del hombre debe estar basado en el amor sacrificial. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo amó? Usted dice, nos tocó lo más difícil. No, oiga, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó, se dio. Cristo se entregó por completo, dio su vida en la cruz, se sacrificó. ¿Qué le dice la Biblia al hombre? Sacrifícate por tu mujer, ámala al punto que si tienes que dar la vida por ella, entrégala. El hombre se entrega por completo. El hombre debe vivir en función de su esposa, de amarla, de sustentarla, de agradarla. Porque si lo hace, está agradando al Señor. El hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, es decir, amarla a pesar de sus imperfecciones. Ay, es que usted no sabe la joyita de esposa que yo tengo, pastor. ¡Ja! Es regañona. ¡Ja! Regañona, eso no llega y parece... El Señor dice, ámela. Regañona y todo, ámela. ¿Qué parece un perrito de esos pincher? Ame su pincher. Usted se casó con ese pincher, usted decidió casarse, ame su pincher toda la vida y ore, papito, ore, doble rodillas, ayune para que el Señor la transforme y la cambie. Pero ámela a pesar de sus imperfecciones. Somos dos pecadores redimidos que se han unido, que se han casado. El hombre debe decidir entregar todo por ella. El hombre debe perdonar sus faltas y ayudar a su esposa a cambiar, a ser mejor cada día. ¿Saben, hermanos, que el amor sacrificial tiene un poder de generar sujeción impresionante? La sujeción no se impone. La Biblia no le dice al hombre que tiene que obligar a su mujer a sujetarse. La Biblia le dice a la mujer que tiene que sujetarse voluntariamente al hombre. ¿Y cómo se gana eso? Con el amor sacrificial. Qué rico es para una mujer estar sujeta al liderazgo de un hombre que se sacrifica por ella. La mujer dice, voy en lancha. Lo que sea, papito, con usted, para donde sea. Porque tiene un hombre que la ama, porque tiene un hombre que se sacrifica por ella. Miren, nosotros nos sometemos a Cristo, primero porque Él es Cristo y Él es Dios. Pero Dios nos motivó con el sacrificio en la cruz, ¿sí o no? Así que el sacrificio en la cruz nos motiva a amarlo, nos motiva a obedecerlo, nos motiva a sujetarnos a Él, porque hemos visto su amor. Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la diferencia entre el pacto de la ley y en el pacto de la gracia. En el pacto de la ley se les ordenaba adorar a Dios porque Él era Dios y punto. En el pacto de la gracia no solo se ordena adorar a Dios, sino que se nos motiva a adorar a Dios por el sacrificio de la cruz y se nos capacita a adorar a Dios por medio del Espíritu Santo.
Entonces el amor sacrificial genera un deseo de sujeción, genera un deseo de obediencia. Maridos, yo les hago una pregunta, hombres que están aquí: ¿qué tanto estás contribuyendo tú para que tu esposa pueda cumplir el mandamiento de sujetarse con todo el corazón, de obedecerte, de estar allí al lado tuyo? ¿Cómo está tu amor por ella? Hermano, de igual manera en el matrimonio, en el hogar, un hombre que ama a su esposa la motiva a la sujeción. Y ese acto de sujeción solo será posible si la mujer está llena del Espíritu Santo. De hecho, cuando usted revisa versiculitos santos, antes Pablo viene hablando de la llenura del Espíritu Santo para terminar hablando de este tema de la sujeción. Porque es imposible que una mujer se sujete si no está llena del Espíritu Santo. Porque hay una lucha, una fricción interna, la naturaleza caída no quiere sujetarse. Hay mujeres que ven a otra en la iglesia. Hay mujeres que vienen a la iglesia y ven a otras mujeres tan sujetas a sus maridos que cuando las miras se les cae una babita por acá. Y dicen: ay, si yo tuviera el carácter que ella tiene, tan linda, ¿cómo es de sujeta? Si yo tuviera el carácter. No es que no se trata de carácter, es que yo soy tan, yo no sé, yo soy tan impulsiva, yo soy... No se trata de carácter. Se trata de llenura del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, paciencia, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y son esas cosas las que nos dan el carácter para sujetarnos. Es llenura del Espíritu, es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Mis hermanos, el hombre está llamado a ser parte activa de la santificación de su esposa. Miren por favor el versículo 26. En ese liderazgo el hombre está llamado a ser parte activa de la santificación de su esposa. Versículo 26 y 27. Dice que Cristo se entregó por ella para santificar a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por medio de la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera una iglesia santa y sin mancha. ¿Cómo santifica Cristo la iglesia? ¿A través de qué? De la palabra. Por medio del poder del Espíritu que obra a través de la palabra de Dios. Así santifica Cristo la iglesia. El liderazgo de Cristo está basado en la palabra. ¿Cristo cómo guía a su iglesia? ¿Por medio de qué? De la palabra. Entonces la Biblia le está diciendo al hombre que debe guiar a su esposa por medio de la palabra, que su liderazgo debe estar basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que santifica su hogar, es la que santifica su vida y es la que santifica a su esposa. Nuestro liderazgo, nuestro rol como hombre debe estar basado en la palabra de Dios. Debemos ser esos hombres que en su familia estudien, vivan y se apasionen por la palabra de Dios. Necesitamos, hombres, poder darle a nuestro hogar esto. Yo sé que a veces luchamos con el tiempo. Pastor, es que yo trabajo tanto y yo cansado. Yo no quiero llegar a ver esa serie de Netflix, La Casa de Papel, que me la estoy viendo a la tercera temporada. Yo no quiero saber nada de Biblia. No, venga, un momentico. Deje La Casa de Papel para que después de coger el papel de la Biblia, usted se siente y le dé la serie de papel de la Biblia a sus hijos y a su esposa. Y luego sí, hace su casa de papel. Si ya el otro día amanezca con ojeras. Pero hay prioridades. ¿Sí o no? Hay prioridades en el hogar, en la familia. Necesitamos mostrarle a nuestra familia también, hombres. Y digo necesitamos porque no crean que el pastor debe ser un teso, el pastor de esta familia debe marchar. No, ojalá. Esto es duro. Esto es para todos. Yo soy el primero que yo predico eso y yo digo, ¿en serio? ¿En serio? Voy para allá, hay que ir para allá, verás. Necesitamos mostrar a nuestra familia que cuando tomamos decisiones, las tomamos basadas en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Es decir, cuando los hijos preguntan, papá, ¿y por qué eso? Mi amor, venga. Papá, ¿y por qué vamos a ir al culto y no a la ciclovía? Venga, mi hijo. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, aquellos que prefieren ir a mercar a la ciclovía o se van de paseo y no vienen al culto. Vea, mira. Por eso nosotros primero a la iglesia y después sí ciclovía y después sí paseo. Y usted así va a formar a sus hijos. Usted se ríe, pero ¿se la tiré a algunos hermanos? Sí, se la tiré, en serio. Sí, porque hay unos hermanos que le están dando un mal ejemplo a sus hijos, porque no se congregan regularmente. Usted debe mostrar a su familia que en esta casa, la que rige esta casa es la palabra de Dios. Y aquí nos sometemos a la palabra de Dios. Gusten o no nos guste muchas veces, porque hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo, esto de la sujeción no es que nos guste mucho, sí o no a veces. Pero la palabra de Dios no lo manda y es un regalo, recuerden mujeres, es un regalo. Ahora, ¿cuándo una mujer está llamada a no someterse a su esposo? Pues sencillo, cuando lo que su esposo le está diciendo contradice la Biblia. Ahí la mujer tiene todo el derecho de decir, no papito, en eso no me le sujeto. Y vamos a hablar con el pastor. Y me tira el chicharrón al pastor Andrés.
tira chicharrón en los trazos. No, porque hay casos donde, por ejemplo, que su esposo le está diciendo, no, ese niño abortémoslo. Uy, ¿cómo así? Venga. Entonces usted se va, yo me sujeto, sí, aborto. O donde esposos, a ver, veo que todos sean mayores de edad, hasta dormida la niña, esposos que le dicen a sus esposas, antes de tener relaciones sexuales, veámonos un videito de pornografía, porque eso pasa y dentro de las iglesias también ha llegado a pasar. La mujer puede decir, no, pues yo guardo mi mente en pureza, porque hay hombres que quieren llevar a sus mujeres a eso. ¿Cuándo la mujer está llamando a sujetarse? Cuando el hombre está guiándola a desobedecer y a deshonrar la palabra del Señor. Esto nos muestra la importancia que tanto las mujeres como los hombres deben conocer profundamente la Escritura. Deben conocerla profundamente la Escritura, para que ellos la sepan y la enseñen a sus hijos. Qué triste esos hogares que solo hablan la Biblia cuando vienen al culto. Qué triste, ¿sí o no? Solo hablan la Biblia y cuando vienen al culto, y de resto en la semana eso nadie acuerda de la Biblia, sino de la Casa de Papel, que eso sí se hacen maratones de la Casa de Papel. Es buena, te la recomiendo. Es buena, muy buena, me gustó. Eso sí, tenemos que hacer un análisis, pero bueno. Ok, el hombre es llamado a sustentar a su esposa. Mire lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Ahora que estamos fusionados, yo debo cuidarla como me cuido a mí, porque descuidar a mi esposa es descuidarme a mí. Yo debo sustentarla como me sustento a mí. El hombre está llamado a cuidar, a proveer para su esposa, como el Señor provee para su iglesia. Y qué triste, porque a veces aquí hay que decir algo, los hombres somos muy egoístas. A veces el hombre tiene el iPhone, el iPad, el smartwatch, el Apple TV y la mujer el relojito de 10,000 de ahí de atrás de la tiendita de la vuelta, y los ha cofiado. El hombre tiene el iPhone X y la mujer el 1100, todavía que ni WhatsApp tiene ahí. Pastor, presupuesto, es que en la casa yo cuido el presupuesto. ¿Cuál presupuesto? Un egoísta. Usted tiene amor, su esposa no tiene nada. Llega la esposa a la casa y le dice, amor, mira, no me has comprado ropa interior. Y el esposo le dice, es que yo no sabía que estaba vendiendo. Usted me dice, ¿está vendiendo? Yo le compro. Le dice la mujer al esposo, vea, 5 años con este jean. 5, hoy son 5 años. Y el esposo dice, cumpleaños, feliz. A veces los esposos son muy egoístas. Dios llama al esposo a sustentar, a proveer las necesidades de su esposa, a sustentarla y a cuidarla, porque dice, porque cuidarla a ella es también cuidarse a usted mismo, porque es cuidarse a usted, porque es su propio cuerpo. Pero no solo económicamente, debemos cuidarlas espiritualmente, enseñarles de la palabra de Dios, orar por ellas y también corregirlas, tomarnos el tiempo para corregirlas. Yo sé que a veces es duro corregir, y es complejo, algunas mujeres no se dejan, pero con mucho amor, con mucho cariño, Dios nos llama a corregirlas con la palabra de Dios y decirle, mira mi amor, yo creo que tú no estás haciendo bien. Y si se le sale el chihuahua, entonces usted ore y luego vuelve y la coge con amor, pero Dios nos llama a corregirlas. Pero no solo eso, el hombre debe sustentarlas emocionalmente. Las mujeres tienen un tanque, ya voy terminando. Las mujeres tienen un tanque emocional. Y Dios puso al esposo para que lo llene. Mire, las mujeres necesitan el afecto del esposo. Las mujeres necesitan que su esposo esté ahí y les hable y les diga cosas bonitas. A veces, uno solo con tenerlas ahí viendo la serie ahí, La Casa de Papel, con tenerlas ahí, uno dice, estamos pasando un tiempo maravilloso de familia, de pareja. Y ella por dentro está diciendo, ¿a qué hora acaba eso para charlar? O sea, porque ella necesita, no sé si les ha pasado eso, ella necesita que el hombre satisfaga esas necesidades emocionales, el hombre pueda llenar su corazón. Hermanos, si nosotros no lo hacemos, vamos a tener mujeres muy desmotivadas emocionalmente. Y además que va a ser un peligro, porque lo que usted no le dice en la casa, otro se lo dice en la calle. Si usted no le dice tan bonita que estás, cuando ella vaya en la calle va a haber otro, tal vez más acuerpado que usted, más alto que usted, con unos ojos más bonitos que usted y con más plata que usted, que le diga, qué linda que estás, y hay un riesgo alto. ¿Veis? Nosotros, hermanos, estamos llamados a poder llenar emocionalmente, poder sustentar emocionalmente a nuestras esposas, desbordar todo nuestro amor en ellas,
para que ella esté satisfecha. Ahora, Proverbios 5 del 18 al 19 se lo voy a leer. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué está diciendo Dios al hombre? Recréate en tu esposa, disfrútala a nivel emocional, a nivel sexual, disfruta a tu esposa. Porque en el momento que un hombre no está disfrutando a su esposa y se compromete por ahí con una sucursal, entonces empieza a descuidar a su esposa y a generarle una ruptura a la relación. Porque el hombre no fue diseñado para amar a dos mujeres, porque amará a una y menospreciará a la otra. El hombre fue diseñado para derramar todo su amor en una mujer y la mujer derramar todo su amor en un hombre. Conclusión. ¿Ven ustedes que la parte más dura nos tocó a nosotros? ¿Sí o no, mujeres? La parte más dura. Amar como Cristo ama a la iglesia, y Pablo hace toda una argumentación teológica en ese texto y por allá termina diciendo, y la mujer respete a su marido. Ya. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hombres. Tenemos que asumir nuestro rol, tenemos que asumir nuestro liderazgo, tenemos que asumir el lugar que Dios nos ha establecido dentro del hogar. Cuando la Biblia dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, ¿qué significa eso? Eso no significa que entonces para que un hogar prospere los dos tienen que ser cristianos, porque eso en la práctica no se ve así. Eso no significa entonces que es que solamente es orar para pedir guía al Señor y dirección para nuestra familia. No, eso va más allá de eso. Va más allá de ser cristianos y va más allá de solo pedir dirección y guía. Va a sujetarnos a cómo la palabra nos manda, en qué roles, en qué manera debemos vivir el evangelio en nuestra familia. ¿Cuál es la posición que estamos llamados a ocupar? Un hogar edificado por Dios es un hogar donde se vive de acuerdo a la palabra de Dios. Porque usted puede ser muy cristiano, muy creyente y pedir mucha dirección a Dios, pero si usted no vive de acuerdo a la palabra de Dios en su familia, las cosas van a estar mal y su hogar va a estar disfuncional y roto. Un hogar que el Señor edifica es un hogar que está sujeto, sometido a la palabra de Dios. En un hogar donde vivamos conforme a lo que dice Efesios 5, es un hogar que no resbalará jamás. Es un hogar fuerte, es un hogar sólido, es un hogar con proyección, es un hogar donde crecen hijos sanos, es un hogar, hermano, donde los hijos van a luego a reproducir ese modelo de hogar con sus esposas. Es un hogar que se va a preservar por generaciones, es un hogar bendecido por Dios, un hogar que vive de acuerdo a estos principios, es un hogar prosperado por el Señor. Mis hermanos, que podamos tener ese tipo de hogares que reflejen el evangelio dentro de sus familias. Que podamos ser los hombres, esos líderes que aman y sustentan a sus esposas como Cristo a la iglesia. Y que las mujeres puedan ser esas mujeres que responden a ese amor con sujeción, amor y obediencia, diciendo aquí estoy para que juntos saquemos adelante esta gran empresa que Dios nos regaló, que se llama familia. Ese es el orden de Dios para el matrimonio. Amén.